Bueno, tanto se está hablando de esta nueva variante, de la Omicron, y es lo que definitivamente ya se reconoció por parte del gobierno nacional, que hay una circulación comunitaria en todo el país de esta variante, y es por eso que vamos a entenderlo un poquito más y vamos a tomar contacto con el doctor Ramiro Heredia. Con él ya estamos en comunicación. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por atendernos. Hola Germán, hola Mariana, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, básicamente, doctor, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las grandes diferencias que tiene esta variante? Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la variante Omicron, que nos queda a todos en vilo, y un tanto preocupados algunos y otros más tranquilos. Bueno, esta variante del coronavirus, ustedes vieron que a medida que avanzó la pandemia fuimos conociendo que aparecían mutaciones, que le decíamos variantes, los médicos, y cada variante iba generando cierto nivel de preocupación. Las empezamos a clasificar de distintos tipos. Estaban los casos en descenso en Sudáfrica hacia octubre, entre octubre y noviembre, y vieron que a mediados de noviembre empezaron a ascender exponencialmente, a llegar a un máximo por encima de las 3 olas que habían tenido. Vieron ahí que algo estaba pasando, se pusieron a ver qué estaba pasando, y a las muestras de los pacientes, cuando lo empiezan a testear, ven que a esas muestras, cuando hacen un estudio de secuenciación genética, que es el estudio que se hace para ponerle nombre y apellido a un virus nuevo, o a un virus, se dieron cuenta que había un coronavirus que acumulaba más de 50 mutaciones. De esas 50 mutaciones, 33 mutaciones estaban en la proteína que usa el virus como llave para entrar a las células humanas, que se llama la proteína S o de pico, que es la que le da los picos a esa corona que conocemos todos. Entonces, directamente esta variante, para la Organización Mundial de Salud y para la comunidad científica, que se detectó el primer caso el 11 de noviembre, el 15 de noviembre se detectó en Sudáfrica, y ya el 26 de noviembre le hemos puesto el nombre de Omicron, por las letras del alfabeto griego. Le pusimos nombre hace 45 días aproximadamente, y ya es la variante que domina en muchos lugares del mundo, ¿sí? Reino Unido, el 95% de las muestras, un 90% ahora son Omicron, desplazó la variante Delta, que era la previa. En Estados Unidos, más del 70% de las muestras son Omicron. En nuestro país está ascendiendo el número de Omicron. El informe epidemiológico hace una semana era en el 15%, pero probablemente ahora estemos por encima del 50% de muestras. Y estamos viendo en todo el mundo una suba exponencial de los casos. ¿Qué tiene esta variante que nos llama la atención? Y 3 características son las que miramos los médicos y los profesionales de salud cuando evaluamos un virus. Primero, la capacidad de diseminación que tiene, si se contagia más o menos que la variante que estaba circulando hasta el momento, que era Delta. Segundo, si se escapa a la inmunidad. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 tipos de inmunidad, la que adquirimos por la infección natural, o sea, me infecto y adquiero cierto grado de inmunidad, o me vacuno y adquiero inmunidad por las vacunas. Y en tercer lugar, se produce una enfermedad más grave que la variante anterior, o menos grave, que eso le decimos la virulencia. ¿Sí? Viendo estos 3 puntos, vamos primero con lo que es la velocidad de diseminación. Se vio que Omicron tiene una velocidad de diseminación altísima, se la considera inclusive el segundo virus después de lo que es el sarampión en capacidad de contagio. Cada caso de Omicron genera de 5 a 10 casos de contagiados, si lo dejamos libre sin medidas de prevención y sin medidas de contención. ¿Qué se vio? Que se contagia 2 a 3 veces más que Omicron, más que Delta, que era la variante anterior. Delta, perdón. La duplicación de casos, o sea, si tengo hoy 10 casos, en 2 o 3 días voy a tener 20, en 2 o 3 días más voy a tener 40, 80, y así exponencialmente la multiplicación que tiene. ¿Por qué se produce esto? Se vio que ya cuando surgió Delta, vimos que este virus que Delta ya tenía, comparado con las variantes previas, una carga viral en las fosas nasales, que es el primer lugar del sitio de infección y donde contagiamos, ¿sí? Cuando portamos el virus, era de 1200 veces más que las variantes anteriores. Omicron supera eso. Omicron se vio hay una publicación de Hong Kong, que es una prepublicación, que es una información científica que todavía no está revisada por otros científicos y que todavía no está publicada en una revista reconocida, pero que le damos bola porque nos da datos, ¿sí? Y se vio que genera cargas virales más de 100 veces más que inclusive Delta, de 70 a 100 veces más que Delta en fosas nasales, pero que en el pulmón genera cargas virales de 10 a 30 veces menores.
Eso es una ventaja ahora que vamos a explicar. La importancia de la vacunación ahí. Fundamental. La vacunación es fundamental para eso. Por otro lugar, se vio que la incubación de Omicron es en un promedio de 3 días. Hay 3 o 4 trabajos publicados del CDC de Estados Unidos, distintos grupos infectados que vieron este mes, que vieron que se incuba alrededor de 3 días, cuando la variante original del coronavirus se incuba en promedio de 5 a 6, Delta se incubaba 4 y esto se incuba 3 días. O sea que una contagia mucho más rápido, porque sabemos que todos contagiamos de 2 días antes de tener síntomas hasta 8 o 9 días del inicio de síntomas. ¿Sí? Por lo cual tenemos una variante que crea mucho más virus en las fosas nasales, que contagia más, que se disemina muy rápido y que afecta a más población en menos tiempo. ¿Sí? Ahora, Eso es un doctor, problema. así como ocurrió con otras variantes, ¿puede pasar que también haya contagiados con Omicron que no tengan síntomas? Sí, lo que vimos con el SARS-CoV-2, el virus que genera el COVID-19, es que hay una gran masa de pacientes asintomáticos, que son gente que se infectó, hizo todo el ciclo de incubación y que empezó a eliminar el virus sin tener síntomas. Y se ve en el COVID que hasta el 60% de la gente son asintomáticos o presintomáticos. ¿Qué es el asintomático? La persona que nunca va a desarrollar síntomas en toda la enfermedad, que hace un ciclo viral y que contagia. El presintomático es el que ahora no tiene síntomas, que contagia pero que en algún momento va a desarrollar un síntoma, y el que tiene síntomas es el que es más fácil de identificar, pero esa persona está contagiando desde 2 días antes de ese primer síntoma. O sea que hay un porcentaje importante de asintomáticos. El hecho de haber tenido infecciones y las vacunas generan más tasas de asintomáticos, y eso sí es un problema. ¿Qué se vio con Omicron también? Que hay, por un lado, los que se infectaron tienen 3 veces más riesgo de infección que con otras variantes, o sea, riesgo de reinfecciones. Y que los vacunados, con esquemas que nosotros le decíamos completos hasta ahora, que la gente tenía 2 vacunas, Sí. tiene una protección por debajo del 50%, por lo cual esa menor especificidad de los anticuerpos, o sea, menos precisión de los anticuerpos, la mejoramos con los refuerzos. Entonces, hoy un completamente vacunado te puede decir que es una persona que recibió su refuerzo probablemente. ¿Sí? O sea, tenemos evasión de la respuesta inmune generada por la infección y evasión de respuesta inmune generada por las vacunas, por eso necesitamos refuerzos para esto. Y el tercer elemento que vemos es la enfermedad que produce. ¿Produce enfermedad más grave? Hasta ahora los datos que tenemos es que no, que produce una enfermedad más leve, por suerte, que la variante Delta anterior. Tenemos 3 veces menos internados. Esto es una suma de una población quizás más vacunada, una población que ya cursó una infección y eso da cierto grado de protección, una variante menos virulenta, o sea que genera una enfermedad menos grave, con más cargas virales en las fosas nasales, o sea, más resfrío y más síntomas símil resfrío, y menos síntomas en el pulmón, menos neumonía, por suerte, que es la enfermedad grave que nos lleva a internar, a requerir oxígeno, a requerir terapia intensiva y que se relaciona con la mortalidad. Usted mencionó algo clave en esta época, doctor, cuando muchas veces pasamos de un ambiente con aire acondicionado y salimos al calor, que aparecen alergias, resfríos. ¿Ya eso tiene que ser un síntoma? ¿Tenemos que ahí testearnos o no necesariamente? Hoy en día, con el grado de circulación viral que hay, calculen que hoy tuvimos 95.000 casos, una positividad de los test de por encima del 50%. ¿Qué quiere decir que hace un 50% de positivos? Que la mitad de la gente que se testeó tiene un test positivo para COVID. Eso quiere decir que la gente se testeó porque tenía síntomas o porque fue un contacto estrecho de alguien, o sea que tenía un riesgo. Imagínense la gente que no se identifica así. Entonces se calcula que más o menos el número real de infectados hoy sería 5 veces mayor por lo menos. ¿Sí? O sea, con esa circulación viral, probablemente todo síntoma respiratorio hoy habría que tomarlo como síntoma compatible con COVID. Inclusive sabemos que esta variante nueva probablemente genera menos anosmia, menos alteración del gusto, menos alteración del olfato, y más síntomas tipo congestión nasal, dolor de cabeza, descarga nasal, o sea, el goteo de la nariz, más síntomas que se pueden confundir con una alergia estacional, se pueden confundir con un resfrío, se pueden confundir con lo que ustedes dicen, por ejemplo, cambio de un ambiente con aire acondicionado a un ambiente más cálido y se lo atribuyo al aire acondicionado. Está lleno de gente con pruebas positivas que dice, tengo una alergia estacional, es el aire acondicionado, dormí con la ventana abierta, y son gente que tiene COVID. O sea que lo fundamental es detectar esos pacientes, que se aíslen, que se hagan una prueba, de ser posible, la que tengan disponible, pero lo principal es aislarse para cortar la diseminación y las alarmas de si en algún momento desarrolla síntomas de gravedad. Por suerte, hasta ahora, las publicaciones que vemos, 3 muy importantes, una publicada en Medscape de
los primeros reportes de casos en Sudáfrica, y los casos subieron y están bajando las últimas 2 semanas, por suerte, en Sudáfrica, como que hizo una explosión muy rápido, quemó mucho y está bajando en Sudáfrica, esperemos que se repita en el mundo. Publicación sudafricana, publicación del British Journal of Medicine, una revista británica muy importante, y publicación de JAMA, una revista americana, también con reporte de casos británicos, se vio que hay menos internación, menos enfermedad grave, los que se internan lo hacen por menos tiempo y menos mortalidad por suerte. Pero de vuelta, esto sobrecarga muchísimo el sistema de salud, fíjense en las colas que hay para los testeos, las colas que hay en hospitales, y también genera mucho ausentismo laboral, lo que igual puede paralizar distintos estratos de la sociedad. Fíjense cómo se paralizaron vuelos en el mundo, cómo se cierran negocios, cómo tuvimos que acortar los tiempos de aislamiento de los expuestos y de la gente con COVID. Tuvimos que acortarlo y flexibilizar un poco las normas porque nos quedamos sin gente para cubrir los puestos de trabajo. Sí, tal cual. Lo hablamos aquí, doctor, tanto en el sector gastronómico, en la construcción y demás, ha afectado muchísimo. Claro. Ha sido muy claro, doctor Heredia, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias.